Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza. Y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música. 3, 2, 1. Dicen que en el mundo del regional mexicano no hay secretos que duren para siempre, y menos cuando se trata del apellido Aguilar. Y aunque muchos quisieran creer que todo en esa familia es brillo, talento y aplausos, lo cierto es que detrás de cada sonrisa hay un silencio que pesa. Hoy, en la Casa del Chisme, te vamos a contar una historia que ha hecho retumbar a toda la industria, una historia donde el amor, la fama y la tradición chocan de frente, dejando a su paso una sombra que ni el apellido más poderoso del regional ha podido borrar. Todo comenzó como esos romances que parecen de cuento, de película, de esos que te hacen suspirar en los titulares. Ángela Aguilar, la princesa de la dinastía, la niña consentida de Pepe Aguilar, aparecía al lado de Cristian Nodal, el joven rebelde que conquistó el género con su estilo, su voz y, claro, su carisma. Pero lo que parecía un cuento dorado se volvió una historia con grietas, una de esas que se viven a puertas cerradas y se murmuran entre bastidores. En los primeros días, nadie sospechaba nada. Todo era música, miradas cómplices, risas en los camerinos, mensajes crípticos en redes. Pero ya sabes cómo es esto, mi amor. Cuando hay algo que esconder, el silencio se vuelve más ruidoso que cualquier aplauso. La prensa empezó a oler algo raro, y en los pasillos de la industria se comenzó a decir que lo que unía a Ángela y Nodal no era solo amor, sino algo más, algo que había dejado huella en ambos, y que había despertado viejos fantasmas en la familia Aguilar. Pepe, el patriarca, se mostraba tranquilo frente a las cámaras, pero los que lo conocen dicen que en privado la cosa fue distinta. Que no estaba muy contento con ese romance relámpago, que sentía que su hija estaba cayendo en un torbellino mediático del que sería difícil salir. Y no es para menos. En el mundo del espectáculo, cada paso se mide, cada palabra se analiza, y cada gesto puede costarte una carrera. Mientras tanto, en redes sociales, los fanáticos se dividían. Algunos defendían el amor como si fuera una causa sagrada, otros lo cuestionaban todo, recordando que Nodal venía de una ruptura reciente, y que Ángela siempre había sido presentada como la niña buena, la heredera de un legado que debía mantenerse limpio, intocable. Pero el amor, cuando llega, no pregunta por reputaciones ni por herencias. Y ahí fue donde todo empezó a salirse de control. Dicen que el corazón de Ángela no entendía de escándalos ni titulares, que se aferró a Nodal con la intensidad de quien se enamora por primera vez. Pero también dicen que detrás de esa historia hubo lágrimas, decisiones difíciles y una familia entera tratando de mantener las apariencias mientras el mundo opinaba sin parar. En la Casa del Chisme lo hemos escuchado muchas veces. Cuando la fama se mezcla con el amor, el resultado suele ser una tormenta perfecta. Y la tormenta, vaya que llegó. Porque cuando se filtraron esas primeras imágenes, esas que nadie debía ver, esas que no eran para el público, todo cambió. Lo que debía ser privado se volvió carne de meme, de debate y de burla. Y aunque Ángela intentó mantenerse firme, su rostro lo decía todo. Ya no era la sonrisa confiada de la artista sobre el escenario. Era la mirada de alguien que carga con un peso que no pidió, con una historia que se salió de sus manos. El clan Aguilar cerró filas. Pepe, Doña Flor, Annelise, todos en silencio. No hubo declaraciones, no hubo comunicados oficiales, pero el mensaje fue claro, la familia se protegía, aunque eso implicara borrar parte del relato. Y en ese silencio, los rumores crecieron. Que si hubo una traición, que si alguien dentro del círculo filtró información, que si el mismo Nodal intentó ponerle fin a todo antes de que se hiciera público. Nadie lo confirmó, nadie lo negó. Pero las miradas, los gestos y las ausencias hablaban por sí solos. Y es que no se trata solo de una pareja famosa. Se trata de dos mundos distintos. El de una joven criada bajo el peso de una dinastía musical y el de un artista que vive al filo del escándalo. Lo suyo fue fuego y gasolina. Intenso, pasional y quizás condenado desde el principio. Porque mientras Ángela soñaba con un amor limpio, el mundo la veía como parte de un guión que ya habían leído antes. La niña de familia que se enamora del chico malo. Y esa narrativa vende, sí, pero también destruye. El público adulto, ese que ha seguido la carrera de los Aguilar desde los tiempos de Don Antonio, no podía creer lo que veía. ¿Cómo es posible?, decían muchos. Si Ángela siempre fue el orgullo, la voz pura, la que no se metía en polémicas. Pero el tiempo pasa, los jóvenes crecen, y el corazón no entiende de imagen pública.
Lo que vino después fue un intento desesperado de control. Las entrevistas se detuvieron, las presentaciones se filtraron, y el clan Aguilar se replegó como si quisieran borrar todo rastro del episodio. En el fondo, lo que más dolía no era el escándalo en sí, sino la exposición. Ver a una Aguilar vulnerable, emocional, humana, fue un golpe para muchos. Y, al mismo tiempo, fue una llamada de atención, incluso los apellidos más grandes sangran. En los foros y programas de televisión comenzaron a circular versiones de todo tipo. Algunos hablaban de un acuerdo privado entre ambas partes, otros insinuaban que el distanciamiento fue obligado, una especie de decisión familiar para preservar el apellido y la marca. Pero la pregunta que más retumbaba era otra, ¿y Ángela? ¿Cómo se sentía ella en medio de todo eso? Quienes la vieron de cerca aseguran que la joven pasó por momentos difíciles, de introspección, de silencio, y que, aunque en público sonreía, en privado se le notaba la distancia, esa tristeza contenida que solo quien ha amado de verdad puede reconocer. Y es que, por más fama que tengas, cuando el corazón se rompe, no hay escenario que lo disimule. En la casa del chisme no nos tragamos cualquier cuento, y sabemos que detrás de cada historia hay verdades que no se dicen. Lo que pasó entre Ángela y Nodal dejó huella, y no solo en sus carreras, sino en la forma en que el público los percibe. Para muchos, fue una lección sobre los límites de la exposición, para otros, un recordatorio de que hasta los ídolos cometen errores. Lo cierto es que, desde entonces, nada volvió a ser igual. Hoy, cuando Ángela sube al escenario, hay algo distinto en su mirada. Más madurez, más fuerza, pero también una nostalgia que se siente. Y Nodal, por su parte, sigue su camino, marcado por la fama, el talento y las polémicas que lo acompañan donde quiera que va. ¿Hubo amor verdadero? ¿Hubo engaño? ¿Hubo presión? Eso, mi amor, solo ellos lo saben. Pero de que el público no olvida, no olvida. Y mientras los reflectores se apagan y los micrófonos se guardan, la historia sigue viva en la memoria colectiva, porque fue el momento en que la perfección de un apellido se tambaleó, en que el mito del amor puro se enfrentó a la realidad del espectáculo. Un recordatorio de que, en el mundo del regional mexicano, no hay espacio para los errores, al menos no si tu apellido es Aguilar. Así que, mi amor, antes de que te vayas, cuéntame tú qué opinas. ¿Crees que Ángela fue víctima del amor o de las circunstancias? ¿O simplemente pagó el precio de vivir bajo el ojo público? Déjalo en los comentarios, porque en la Casa del Chisme queremos saber lo que tú piensas. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas los próximos episodios, porque lo que viene está más caliente que nunca. Después del escándalo en Monterrey, la familia Aguilar nunca volvió a ser la misma frente a las cámaras. Aunque Don Pepe siempre ha sido el patriarca que proyecta control y elegancia, los que lo conocen bien aseguran que detrás de esas sonrisas hay noches largas de llamadas, reuniones y correos intentando contener el impacto que tuvo la escena bochornosa de su hija. Porque, sí, mi amor, una cosa es ver a tu hija triunfar en los escenarios y otra muy distinta verla perder los estribos en público, señalada por miles de ojos atentos. Se dice que Pepe pasó los días posteriores analizando cada detalle, tratando de prever cómo los medios iban a narrar la historia, y más importante aún, cómo iban a afectar la percepción de Ángela en la industria y ante sus seguidores. Pero mientras Don Pepe calculaba cada movimiento, la joven cantante parecía moverse por un terreno distinto, uno donde el drama y la intensidad emocional eran la única moneda de cambio. Los que la rodeaban comentan que Ángela se encontraba en un estado de sensibilidad extrema, revisando cada post, cada comentario y cada mención sobre lo sucedido, buscando aprobación, o mejor dicho, buscando señales de lealtad. La dinámica familiar se transformó. En los días posteriores al concierto, la comunicación entre los miembros del clan Aguilar se volvió más estratégica que afectiva. Algunos testigos aseguran que incluso las llamadas de rutina se convertían en conversaciones cargadas de tensión. Nadie quería decir algo que pudiera ser malinterpretado por Ángela, y al mismo tiempo, todos sentían la presión de proteger a Nodal, quien había quedado en medio de la tormenta, víctima de un conflicto que no había pedido y que jamás imaginó que escalaría hasta esos niveles. Lo curioso, y quizás más revelador, es cómo los rumores empezaron a circular sobre la reaparición pública de Ángela. Algunos periodistas afirman que había movimientos detrás de cámaras, reuniones estratégicas para decidir si la joven regresaría a los escenarios de inmediato o si se debía crear un periodo de silencio para calmar las aguas. Según fuentes cercanas, Ángela estaba decidida a marcar su territorio,
a demostrar que su reputación no se debilitaba por un incidente aislado, aunque su manera de manejar la situación dejaba mucho que desear. Mientras tanto, los seguidores de Nodal comenzaron a dividirse. Un sector defendía la postura del cantante, señalando que él no podía controlar lo que gritara un público universitario y que su papel como esposo no debía confundirse con el de un superhéroe capaz de cambiar la opinión de miles de personas en tiempo real. Otros, en cambio, cuestionaban su capacidad de proteger a su pareja, como si ser famoso viniera con la obligación de anticipar la reacción de un público que siempre tiene memoria y criterio propio. Esta polarización solo amplificó la presión sobre ambos artistas, creando un escenario donde cualquier movimiento podía ser amplificado, distorsionado y analizado hasta el cansancio. El clan Aguilar, acostumbrado a proyectar unidad y armonía, enfrentaba ahora un dilema: cómo defender la imagen de su hija sin alimentar más controversia. Los testigos cuentan que Pepe, siempre calculador y diplomático, intentó varias estrategias, desde reuniones privadas hasta conversaciones directas con Nodal. Su objetivo era claro: proteger a Ángela y, al mismo tiempo, preservar la carrera de su yerno, que aunque joven y talentoso, se había convertido en un blanco fácil de críticas tras los hechos de Monterrey. Pero nada de esto era sencillo. Ángela, según las fuentes, no estaba dispuesta a ceder ni un ápice. La joven insistía en que se reconociera públicamente que había sido humillada y que su esposo debía asumir cierta responsabilidad por la situación. Su visión era tan rígida que incluso la idea de mediación familiar parecía insuficiente. Para ella, el reconocimiento debía ser inmediato, visible y sin matices. Y esto, mi amor, creó un ambiente casi irrespirable dentro de la familia, donde cada palabra se pesaba, cada gesto se interpretaba y cada decisión se convertía en un campo minado. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de contención. Nodal intentaba retomar su rutina profesional, pero todo estaba condicionado por la presencia o ausencia de Ángela. Algunos promotores aseguraban que ahora cualquier evento requería la aprobación de la joven y que su disposición emocional podía cambiar la agenda completa del artista. Esta influencia no era solo un detalle anecdótico, empezaba a afectar los contratos, las colaboraciones y la planificación de la gira. Y como era de esperarse, los números financieros comenzaron a reflejar esa nueva realidad. Entre los rumores más comentados estaba el supuesto distanciamiento temporal de la pareja. Aunque nadie confirmaba nada oficialmente, las fuentes aseguraban que Ángela había expresado la necesidad de alejarse de ciertos escenarios para reflexionar sobre su imagen y su posición frente a Nodal. Algunos medios empezaron a especular que esta pausa no era otra cosa que una estrategia calculada para aumentar la expectación sobre su reaparición. Otros opinaban que era una señal de vulnerabilidad, un indicio de que el incidente de Monterrey había afectado más de lo que ella estaba dispuesta a admitir públicamente. Pero más allá de los rumores, lo que realmente llamó la atención fue cómo esta crisis expuso las fisuras dentro del clan Aguilar. Don Pepe, que siempre había manejado la disciplina y el control, se vio sorprendido por la intensidad de la reacción de su hija. Según los testimonios, incluso llegó a cuestionarse si había subestimado la manera en que Ángela manejaba la presión, y cómo su carácter podía complicar la vida de Nodal, quien no estaba acostumbrado a lidiar con este tipo de dinámicas familiares. La presión mediática también provocó que la familia evaluara estrategias de comunicación más estrictas. Cada aparición pública de Ángela pasó a ser analizada y planificada con precisión militar, desde la elección de palabras, hasta los gestos, pasando por la forma de vestir y la interacción con otros artistas. Todo debía proyectar control y dignidad, en un esfuerzo por borrar el recuerdo del bochornoso incidente. Pero, como sabemos, mi amor, en la era de las redes sociales, borrar algo del recuerdo colectivo es casi imposible. Y ahí entra el aspecto más delicado de todo esto, la comparación constante con el pasado de Nodal. Algunos seguidores no dejaban de hacer referencias a su relación anterior, mencionando a la mujer que, según ellos, habría manejado la crisis con más madurez. Este tipo de comentarios, aunque sutiles, alimentaba la sensación de competencia invisible entre la actual pareja y el pasado del cantante. Ángela, según fuentes cercanas, se sintió profundamente afectada por estas comparaciones, llegando incluso a pedir a Nodal que minimizara cualquier referencia a su historia anterior. El conflicto sobre la hija de Nodal, Inti, se convirtió en otro punto delicado. Ángela, obsesionada con consolidar su posición, supuestamente presionó para limitar la interacción entre el cantante y su hija, viendo cada contacto como un recordatorio de un pasado que quería borrar. Nodal, por su parte, mantuvo firme su postura, no podía desentenderse de su rol como padre.
Esta resistencia, que en otros contextos podría parecer mínima, aquí se transformó en un foco de tensión constante, un recordatorio diario de que la armonía familiar estaba lejos de ser natural. Mientras tanto, la industria empezaba a notar los efectos de la crisis. Promotores, productores y colegas comentaban que Nodal se había vuelto más cauteloso en sus decisiones profesionales, tomando en cuenta la susceptibilidad de Ángela a cada posible escenario de conflicto. Lo que antes eran decisiones simples, ahora requerían discusiones extensas, revisión de cada detalle y aprobación previa de la joven cantante. Esta dinámica comenzó a generar dudas sobre la viabilidad a largo plazo de su relación, no solo en términos personales, sino también profesionales. Al mismo tiempo, los medios especializados empezaban a analizar el comportamiento de Ángela, tratando de descifrar si su reacción en Monterrey era una muestra de carácter fuerte, de vulnerabilidad o de una combinación de ambas. Algunos opinaban que la joven estaba aprendiendo a manejar la presión mediática, otros aseguraban que esta crisis solo había evidenciado un nivel de inmadurez emocional preocupante. La polarización de opiniones contribuyó a mantener la historia viva en la agenda pública, asegurando que la tensión entre la pareja siguiera siendo tema de conversación durante semanas. Dentro de la familia, la situación también provocó cambios en la relación entre Pepe Aguilar y su hija. Don Pepe, que había sido siempre una figura de autoridad incuestionable, ahora debía lidiar con un temperamento que desafiaba su control. Algunos aseguran que las discusiones entre ambos no eran públicas, pero sí constantes, y que cada intervención de Pepe buscaba mediar sin generar un conflicto mayor, aunque muchas veces terminaba frustrado por la intensidad de la respuesta de Ángela. La joven cantante, por su parte, aprovechaba cada aparición para demostrar que seguía en control de su carrera, pero según quienes la conocían de cerca, esto no siempre reflejaba su estado real. Entre bastidores, se dice que vivía en un constante estado de alerta, revisando mensajes, opiniones y posibles filtraciones, como si cada interacción pudiera detonar otra crisis. Su obsesión por mantener su imagen intacta. La tensión acumulada tras el episodio en Monterrey no se disipó con el paso de los días, más bien, se intensificó. Lo que comenzó como un incidente puntual pronto se transformó en una narrativa mucho más compleja, en la que cada gesto, cada palabra y cada silencio tenían un peso incalculable. Dentro del clan Aguilar, las discusiones ya no eran solo sobre estrategias de comunicación, se convirtieron en debates sobre identidad, control y poder dentro de la familia, y sobre cómo proteger la reputación de Ángela sin que esto afectara la carrera de Nodal. Algunos cercanos a la familia aseguran que la joven cantante estaba decidida a marcar su posición, a demostrar que no sería una figura pasiva frente a la opinión pública ni ante su propia familia. Este comportamiento, para algunos, era un signo de carácter y determinación, para otros, una señal de que la presión estaba empezando a sobrepasarla. Los días se convirtieron en una rutina de análisis minucioso, revisar redes sociales, notas de prensa, entrevistas y cualquier comentario que pudiera afectar la percepción de su figura. Ángela se movía en un delicado equilibrio entre autoprotección y confrontación, un juego que exigía habilidad, paciencia y una estrategia silenciosa, casi invisible para quienes no estaban cerca. Mientras Ángela se ocupaba de su imagen, los rumores sobre la relación con Nodal no dejaban de crecer. En círculos mediáticos se empezaba a especular sobre posibles distanciamientos, tensiones familiares y un control excesivo por parte de la joven cantante. Algunos aseguran que Nodal se encontraba en una posición delicada. Su amor por Ángela chocaba con la necesidad de mantener su independencia y sus responsabilidades previas. El cantante, aunque acostumbrado a la atención pública, nunca había enfrentado un escenario donde su vida personal y profesional estuvieran tan estrechamente entrelazadas con la fama de su pareja. Por su parte, el clan Aguilar se enfrentaba a un desafío que iba más allá de la reputación. Se trataba de la dinámica interna de la familia. Pepe Aguilar, acostumbrado a manejar cada detalle con precisión, ahora debía negociar con una hija que no estaba dispuesta a ceder. Cada reunión familiar se convertía en un delicado juego de equilibrio, donde el patriarca intentaba mantener la calma mientras Ángela imponía sus condiciones, consciente del poder que su posición le otorgaba dentro de la familia y en la industria. Al mismo tiempo, los medios especializados empezaban a analizar el comportamiento de la joven cantante con lupa. Se cuestionaba si su reacción en Monterrey era un signo de fortaleza o de vulnerabilidad, y si la presión mediática estaba influyendo en sus decisiones de manera definitiva. Los seguidores de ambos artistas comenzaron a polarizarse,
Unos defendían a Ángela, asegurando que estaba siendo injustamente atacada, mientras que otros respaldaban a Nodal, argumentando que él no podía controlar la intensidad del público ni las circunstancias que rodeaban la presentación. Esta polarización solo alimentaba la tensión, convirtiendo cada declaración, cada publicación en redes sociales y cada aparición pública en un evento de alto riesgo mediático. Uno de los elementos más comentados fue la aparente influencia de Ángela en la vida profesional de Nodal. Según algunas fuentes, cada proyecto, colaboración y presentación requería la aprobación de la joven cantante. Lo que antes era una decisión individual del artista ahora estaba condicionada por la opinión y el estado de ánimo de Ángela, lo que generaba una presión constante y, en ocasiones, un conflicto sutil pero palpable entre ambos. Los productores y promotores comenzaron a notar esta dinámica, preguntándose hasta qué punto la relación personal estaba determinando la trayectoria profesional del cantante. En el interior del clan Aguilar, la situación también generaba efectos visibles. Las reuniones familiares se habían transformado en espacios estratégicos más que afectivos. Cada intervención, cada palabra, cada gesto era cuidadosamente calculado para evitar malentendidos o filtraciones. Algunos miembros de la familia se sentían atrapados entre la lealtad a Ángela y la necesidad de mantener la armonía con Nodal. La presión, aunque silenciosa, era constante, y muchos aseguraban que la atmósfera en los hogares del clan nunca había estado tan cargada. Mientras tanto, los seguidores de la pareja y los medios continuaban alimentando la narrativa. Cada publicación en redes sociales era analizada al detalle. Un like podía convertirse en un mensaje codificado, un comentario en una declaración pública y un silencio en una señal de distanciamiento. Esta vigilancia constante ejercía una presión adicional sobre Ángela y Nodal, quienes debían mantener una imagen cohesionada frente al público mientras lidiaban con tensiones internas que pocas veces eran visibles para los demás. Otro elemento que complicaba la situación era la comparación constante con la historia pasada de Nodal. Algunos seguidores y medios recordaban a la pareja anterior del cantante, haciendo insinuaciones sobre la madurez y la capacidad de manejar conflictos de Ángela en comparación. Estos comentarios, aunque indirectos, generaban un nivel de ansiedad adicional para la joven cantante, quien según fuentes cercanas, sentía que debía demostrar que su posición era firme, legítima y respetable. Cada gesto, cada decisión y cada aparición se convirtió en una prueba silenciosa de autoridad y control. El impacto del escándalo en la industria también se hizo sentir. Productores y promotores comenzaron a ajustar sus estrategias, evaluando cuidadosamente la participación de Ángela en eventos y giras. Su reacción emocional en Monterrey había dejado claro que cualquier situación inesperada podría desencadenar una crisis mediática. Esta realidad obligó a la industria a modificar calendarios, evaluar riesgos y considerar la influencia directa de la joven cantante en la planificación de proyectos que involucraban a Nodal y otros artistas. Por otro lado, las especulaciones sobre la reaparición pública de Ángela se convirtieron en un tema central. Se comentaba que la joven estaba preparando un regreso estratégico, buscando maximizar la atención mediática y demostrar que la polémica no había afectado su carrera ni su reputación. Algunos periodistas sugirieron que esta reaparición sería un momento clave para restablecer su imagen y enviar un mensaje claro tanto al público como al clan Aguilar. La estrategia, aunque no confirmada oficialmente, parecía cuidadosamente calculada para equilibrar exposición y control, mostrando fortaleza sin vulnerabilidad aparente. La relación con Nodal, por supuesto, seguía siendo un terreno delicado. La pareja debía encontrar un equilibrio entre la presión mediática, las expectativas familiares y sus propias emociones. Nodal, aunque experimentado, enfrentaba desafíos inéditos, como mantener su independencia profesional, cómo proteger su relación y cómo lidiar con la constante vigilancia pública sin sacrificar su autenticidad. Ángela, por su parte, buscaba consolidar su posición, proyectando control y seguridad mientras navegaba entre la presión familiar y la atención de los medios. En este contexto, los rumores sobre conflictos internos dentro del clan Aguilar cobraron fuerza. Se decía que algunos miembros estaban preocupados por la influencia de Ángela en las decisiones de Nodal y por cómo esto podía afectar la dinámica familiar. Otros, sin embargo, veían en la joven cantante una fuerza necesaria, alguien capaz de proteger la imagen de la familia frente a un público exigente y a medios implacables. Esta dualidad reflejaba la complejidad de la situación, lo que para algunos era una amenaza, para otros era una herramienta de poder y control. Entre bastidores, se hablaba de estrategias de comunicación más agresivas.
Se sugirió que cada aparición pública de Ángela sería meticulosamente planeada, desde la elección de vestuario hasta la interacción con medios y colegas. Cada palabra debía proyectar seguridad, cada gesto debía ser calculado para evitar malentendidos y cada silencio debía ser interpretado como un signo de autoridad y control. Esta preparación reflejaba no solo la presión de la situación, sino también la determinación de Ángela de mantener su posición intacta frente a todos, incluidos los críticos más implacables. La polarización entre seguidores y críticos también empezó a tener consecuencias inesperadas. Algunos medios comenzaron a explorar historias secundarias, insinuando tensiones entre la pareja y generando especulación sobre posibles distanciamientos. Los seguidores más cercanos a Nodal empezaron a cuestionar si la relación podía mantenerse a largo plazo bajo estas condiciones, mientras que los fans de Ángela reforzaban su defensa, argumentando que ella estaba ejerciendo un derecho legítimo a proteger su imagen y su carrera. Esta división amplificaba la narrativa de conflicto y mantenía el interés público en un nivel constante. En medio de todo esto, la figura de Pepe Aguilar seguía siendo central. El patriarca no solo debía manejar su rol como padre, sino también como mediador entre los intereses de su hija y la carrera de Nodal. Su experiencia en la industria le permitía anticipar posibles escenarios, pero la intensidad de la reacción de Ángela y la presión mediática creaban desafíos que incluso él no había enfrentado antes. Cada decisión debía ser evaluada con cuidado, cada palabra debía ser medida y cada movimiento debía ser estratégico para evitar que la crisis se expandiera aún más. La influencia de la polémica se extendió incluso a la planificación de proyectos futuros. Se hablaba de conciertos, colaboraciones y apariciones que ahora requerían aprobaciones adicionales, revisión de guiones y coordinación estrecha entre la pareja y la familia. Lo que antes podía decidirse minutos ahora demandaba horas de discusión y análisis, reflejando cómo un solo incidente podía transformar radicalmente la dinámica profesional y personal de dos artistas jóvenes y exitosos. Mientras tanto, la presión emocional sobre Ángela era palpable. Se comentaba que la joven cantante vivía en un estado constante de alerta, revisando cada comentario, cada noticia y cada interacción. Su determinación por mantener su imagen perfecta contrastaba con momentos de vulnerabilidad que solo sus cercanos llegaban a ver. Esta dualidad, fuerza y fragilidad, proyectaba una narrativa fascinante para el público, alimentando la intriga y el interés en torno a cada movimiento del artista. En resumen, el incidente en Monterrey no solo dejó una marca en la relación entre Ángela y Nodal, sino que también reveló tensiones profundas dentro del clan Aguilar, afectando la dinámica familiar, la planificación profesional y la percepción pública de todos los involucrados. Cada palabra, cada gesto y cada silencio se convirtió en un elemento de esta narrativa compleja, donde la línea entre lo personal y lo público se volvía cada vez más difusa, y donde la capacidad de manejar la presión mediática definía no solo la reputación de los artistas, sino también el futuro de su relación y de su legado familiar. La espera se había convertido en un actor silencioso, casi tangible, que impregnaba cada conversación, cada mirada y cada declaración pública. Mientras los días avanzaban, el mundo del espectáculo, los seguidores y los medios se preguntaban, ¿cuándo volvería Ángela Aguilar a la escena pública? Y, sobre todo, ¿cómo lo haría? La expectativa se había transformado en un fenómeno en sí mismo. No se trataba solo de su música, ni de su talento, sino del mensaje que su reaparición transmitiría sobre control, poder y autonomía. Entre rumores y filtraciones, surgieron versiones de que la joven cantante estaba preparando algo que no sería simplemente un regreso convencional. Según fuentes cercanas, Ángela planeaba cada paso con un nivel de detalle sorprendente, desde la elección del vestuario hasta la iluminación y la música de fondo en cualquier aparición pública. Cada elemento debía proyectar una narrativa de fortaleza y dominio, y cada gesto debía enviar un mensaje claro. La polémica no la había debilitado, la había consolidado. Mientras tanto, la relación con Nodal seguía siendo objeto de análisis y especulación. La pareja se movía en un terreno que combinaba la intimidad personal con la exposición pública. Los expertos en comunicación observaban con detenimiento cómo cada interacción podía ser interpretada de múltiples formas, y cómo incluso un gesto aparentemente inocente podía convertirse en noticia. En este contexto, Nodal se mostraba prudente, consciente de que su papel en la narrativa no era solo acompañar a Ángela, sino también equilibrar la percepción del público y los medios. Dentro del clan Aguilar, la preparación para la reaparición de Ángela generó un nuevo nivel de coordinación. Pepe Aguilar, acostumbrado a manejar la industria y la reputación de su familia,
ahora debía colaborar con su hija en un delicado acto de estrategia mediática. Cada reunión familiar incluía debates sobre cómo maximizar el impacto positivo, cómo minimizar los riesgos y cómo presentar una imagen unificada frente al público. Algunos miembros del clan veían estas reuniones como una oportunidad para reforzar la cohesión familiar, otros, como una señal de que la influencia de Ángela estaba alcanzando niveles sin precedentes. La tensión, sin embargo, no se limitaba al interior de la familia. Los medios de comunicación habían aprendido a leer cada detalle, cada publicación y cada gesto de la pareja con lupa. En cuestión de horas, un mensaje en redes sociales podía generar cientos de interpretaciones, y un silencio prolongado podía convertirse en el centro de debates interminables. Esta vigilancia constante obligaba a Ángela a ser meticulosa, consciente de que cualquier descuido podría ser amplificado y distorsionado, afectando tanto su imagen como la de Nodal y, por extensión, la del clan Aguilar. Se comenzó a hablar de la reaparición de Ángela como un evento casi ceremonial, diseñado no solo para llamar la atención, sino para redefinir la narrativa que había surgido tras el incidente en Monterrey. La expectativa era tal que algunos productores aseguraban que incluso un encuentro casual con los medios podría convertirse en un espectáculo de alto riesgo mediático. Ángela, según las fuentes, entendía perfectamente este riesgo y más importante aún, cómo convertirlo a su favor. Cada movimiento debía ser calculado para transmitir control, madurez y autoridad, mientras se mantenía una apariencia de naturalidad que sorprendiera al público y a los críticos por igual. Uno de los elementos más comentados fue la elección del contexto para su reaparición. Se mencionaba la posibilidad de un evento privado, cuidadosamente seleccionado, con un número limitado de medios, para garantizar que cada declaración fuera medida y cada reacción pudiera ser anticipada. La intención era clara: evitar sorpresas, controlar la narrativa y proyectar una imagen de seguridad y profesionalismo que contrastara con la polémica previa. Esta planificación reflejaba la conciencia de Ángela sobre el impacto de la percepción pública en su carrera y su habilidad para transformar una situación adversa en una oportunidad de fortalecimiento personal y profesional. Mientras tanto, Nodal enfrentaba su propio desafío: cómo mostrarse unido y sólido junto a Ángela sin eclipsarla y cómo equilibrar la atención mediática entre ambos. Su papel no era solo el de un compañero, sino también el de un mediador silencioso entre la familia, los seguidores y los críticos. Cada aparición debía ser cuidadosamente medida, cada comentario revisado y cada gesto calculado, con la finalidad de proyectar una narrativa de cohesión y madurez que reforzara la imagen de la pareja como un frente unido frente a la adversidad. Dentro del clan Aguilar, la reaparición de Ángela también planteaba interrogantes sobre jerarquía y liderazgo. Algunos miembros, acostumbrados a seguir las directrices de Pepe Aguilar, debían ahora considerar la influencia creciente de su hija, que había demostrado una capacidad notable para manejar la presión mediática y definir su propia narrativa. Este cambio de dinámica generaba debates internos sobre cómo equilibrar la autoridad de Pepe con la autonomía de Ángela, y sobre cómo proteger la reputación familiar sin restringir la libertad de la joven cantante. El papel de las redes sociales fue otro factor crucial. La expectativa generada por la ausencia de Ángela había alcanzado niveles extraordinarios, y cualquier movimiento en plataformas digitales era analizado y amplificado. Las interacciones con seguidores, los mensajes sutiles y las imágenes publicadas se convirtieron en herramientas de comunicación estratégica, capaces de transmitir mensajes complejos sin necesidad de palabras explícitas. Este control sobre la narrativa digital permitía a Ángela mantener la atención del público y, al mismo tiempo, manejar la percepción de la polémica de manera eficaz y sofisticada. Además, la reaparición planeada no solo tenía fines mediáticos, sino también artísticos. Según algunas fuentes, Ángela buscaba sorprender con una interpretación que combinara técnica, emotividad y un mensaje implícito sobre su fortaleza y autonomía. La intención era clara: demostrar que, más allá de los rumores y las especulaciones, su talento permanecía intacto, y que la polémica no había debilitado su capacidad de impactar al público. Esta estrategia artística reflejaba un enfoque maduro y calculado, donde cada elemento servía a un propósito específico: reafirmar su posición en la industria y fortalecer su imagen frente a seguidores y críticos. Mientras se acercaba el momento de su reaparición, la presión aumentaba también sobre Nodal y sobre el resto del clan Aguilar. La necesidad de proyectar unidad y coherencia frente al público era crucial, y cualquier señal de tensión interna podía ser interpretada como debilidad.
Se comentaba que, incluso en la intimidad familiar, se habían reforzado protocolos para garantizar que la comunicación y las decisiones fueran consistentes y alineadas con la narrativa deseada. Este enfoque estratégico reflejaba la magnitud del desafío. No se trataba solo de proteger a Ángela, sino de preservar la reputación de todo un legado familiar frente a un entorno mediático implacable. Al mismo tiempo, la atención de los medios generaba una presión adicional sobre la pareja. Cada rumor, cada comentario en redes sociales y cada análisis de expertos se convertía en un factor a considerar en la planificación de su reaparición. Los productores y asesores debían anticipar posibles interpretaciones y diseñar respuestas estratégicas, mientras Ángela y Nodal se preparaban para mantener la calma y proyectar una imagen de control absoluto. La interacción entre preparación y espontaneidad era delicada, y cualquier error podía ser amplificado, generando nuevas polémicas o alimentando especulaciones sobre tensiones internas. En paralelo, los seguidores más apasionados también influían en la narrativa. Sus expectativas, comentarios y teorías sobre la relación de Ángela y Nodal, así como sobre la dinámica familiar, se convirtieron en un barómetro de la percepción pública. Cada gesto de la joven cantante era interpretado, cada mensaje en redes sociales era diseccionado, y cada aparición se evaluaba no solo por su contenido, sino por lo que transmitía implícitamente. Esta constante vigilancia reflejaba el poder de la percepción pública y la importancia de controlar no solo los hechos, sino también las interpretaciones que de ellos se derivaban. Otro aspecto crítico era la gestión de posibles críticas. La joven cantante y su equipo diseñaron estrategias para minimizar los riesgos de malinterpretación o comentarios negativos, incluyendo la selección cuidadosa de medios, la revisión de discursos y la planificación de interacciones clave. Esta preparación meticulosa reflejaba un entendimiento profundo de la dinámica mediática y de cómo transformar la atención potencialmente negativa en una oportunidad de consolidación de imagen. La reaparición de Ángela también tenía un componente simbólico. No se trataba únicamente de un regreso físico al escenario o a las redes, era una declaración silenciosa de independencia, control y madurez. Cada detalle, desde la iluminación hasta la música de fondo, estaba pensado para comunicar que, pese a la polémica, ella seguía siendo la arquitecta de su propia historia. La narrativa que se construía no era solo personal, sino también un mensaje implícito a la industria, a los críticos y al público. Ángela Aguilar estaba lista para redefinir las reglas del juego a su favor. En este punto, la atención mediática estaba en su punto máximo. Los seguidores esperaban con ansiedad, los medios especulaban sin descanso y la familia se preparaba para un momento que prometía ser decisivo. La reaparición de Ángela no era solo un acto de presencia, era un evento cuidadosamente coreografiado, cargado de simbolismo, estrategia y mensaje implícito. Cada gesto, cada palabra y cada silencio estaban destinados a comunicar fortaleza, control y autonomía, consolidando la narrativa que había empezado a gestarse desde Monterrey. Finalmente, la reaparición de Ángela se convirtió en un fenómeno de impacto múltiple. No solo reafirmó su posición como artista, sino que también transformó la dinámica interna del clan Aguilar, generó nuevas expectativas en la industria y redefinió la percepción pública de su relación con Nodal. Cada detalle de este regreso fue analizado, interpretado y discutido, consolidando la idea de que, en el mundo del espectáculo, la narrativa y la estrategia pueden ser tan poderosas como el talento y la fama. Y así, mientras los seguidores comentaban, los medios especulaban y el clan Aguilar evaluaba cada movimiento, quedaba claro que la historia de Ángela y Nodal estaba lejos de terminar. Cada aparición, cada gesto y cada decisión continuaría alimentando la intriga y la polémica, manteniendo a todos en vilo y recordando que, en el juego de la fama y la reputación, el control de la narrativa puede ser tan importante como la propia voz del artista. El regreso de Ángela Aguilar no solo marcó un punto de inflexión en su carrera, también desató un efecto dominó en la estructura familiar y en la relación del clan Aguilar con los medios. Cada reacción, cada gesto y cada declaración se convirtió en un microcosmos de la tensión entre tradición y modernidad, entre lealtad familiar y ambición individual. El eco de aquel incidente en Monterrey resonaba aún en los pasillos de la familia, y sus repercusiones se extendían más allá de lo visible, penetrando en conversaciones privadas, estrategias de imagen y decisiones profesionales. Dentro del clan, la primera consecuencia fue una especie de reordenamiento jerárquico. Pepe Aguilar, históricamente el eje central de la familia, debió adaptar su estilo de liderazgo a la realidad de una hija que había demostrado autonomía, carisma y capacidad para manejar la opinión pública. Ya no bastaba con supervisar, era necesario ceder espacios,
reconocer la influencia creciente de Ángela y coordinar acciones conjuntas que evitaran cualquier fractura mediática. La negociación entre respeto, autoridad y flexibilidad se convirtió en un ejercicio diario, un delicado equilibrio que debía sostenerse frente a cámaras, redes y prensa. Los hermanos de Ángela, acostumbrados a la estructura familiar tradicional, también se vieron afectados. La percepción de favoritismo, la atención mediática desigual y la autonomía creciente de la joven cantante generaron tensiones internas sutiles, apenas perceptibles para el público, pero intensas en el contexto familiar. Cada reunión, cada decisión artística o cada comentario en redes podía ser interpretado como una señal de alineamiento o de distancia, de aprobación o de conflicto. La dinámica de la familia Aguilar se encontraba ahora en un delicado estado de recalibración. El impacto mediático fue igualmente profundo. Los periodistas especializados en espectáculos comenzaron a observar con lupa cada aparición, cada mensaje y cada gesto. El clan Aguilar, consciente de esto, reforzó sus estrategias de comunicación, desde la selección de medios hasta el control de entrevistas, pasando por la preparación de declaraciones cuidadosamente medidas. Todo estaba diseñado para proyectar una imagen de unidad y fortaleza, pero también para mantener un margen de misterio que mantuviera al público enganchado. Cada movimiento era, en efecto, un acto de equilibrio entre exposición y discreción, entre protagonismo y contención. La relación de Ángela con Nodal adquirió una dimensión estratégica que iba más allá del romance o la complicidad personal. Su vínculo, ahora observado como una pieza clave en la narrativa pública, debía transmitir estabilidad, confianza y coherencia, evitando que los rumores o interpretaciones erróneas desviaran la atención del talento de Ángela. La pareja se convirtió en un frente unido frente a la prensa y las redes, conscientes de que cada comentario podía ser interpretado, amplificado o distorsionado. Nodal, con su experiencia en la industria y su capacidad de adaptación, desempeñaba un papel clave en esta estrategia, actuando como un soporte silencioso pero esencial. Otro efecto notable se manifestó en la manera en que la familia enfrentaba la presión pública. La polémica había puesto a prueba no solo la cohesión interna, sino también la capacidad de la familia para gestionar su imagen colectiva. Las decisiones que antes se tomaban con rapidez y consenso ahora requerían análisis, discusión y anticipación de posibles repercusiones. Cada declaración, cada aparición y cada proyecto debía ser evaluado en función de cómo podría ser percibido por el público y los medios, transformando la vida cotidiana en un escenario de constante cálculo y vigilancia.